Esta palabra aquí en el libro de Segunda de Timoteo lo da, hermanos, el apóstol Pablo a este pastor joven que era Timoteo. Y él le habla en versículos adelantes, le está hablando, hermanos, cómo tiene que vivir un hombre de Dios, un joven, un pastor, un obrero aprobado. Y dentro de esas recomendaciones que en el capítulo 2 lo encontramos, algo tan importante que el apóstol Pablo le da a este joven pastor Timoteo, y le dice: Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye, escapa, porque esas pasiones atrapan, esas pasiones toman prisioneros. Y muchos que han caído en la juventud y aún siguen siendo prisioneros en la adultez y hasta en la ancianidad. Entonces le dice: tienes que huir de esas pasiones, porque esas pasiones no empiezan en la niñez. No empieza, hermanos, cuando hay inocencia. Empieza cuando empezamos a entrar muchas veces en la adolescencia, en la preadolescencia, y tan fuerte se hace en la juventud. Pero esto atrapa, esto toma prisioneros. Entonces por eso le recomienda el apóstol a este joven, le dice: tienes que huir, tienes que escapar. Muchas veces vamos a tener que enfrentar, pero a veces no se puede enfrentar. Se tiene que escapar, se tiene que huir de estas pasiones. Pasión significa una inclinación impetuosa de una persona hacia lo que desea. Eso es pasión. El deseo puede ser bueno, porque también yo le puedo poner pasión a algo bueno. Es un deseo, es algo, una inclinación hacia algo lo que desea, pero puede ser bueno o malo. De manera que la pasión, cuando hablo palabra pasión, puede ser algo, hermano, que no solamente malo, pero cuando el apóstol le habla a Timoteo, no está hablando de una pasión buena, no está hablando de que ponle todo, no, está hablando de esos deseos que hay en el corazón, en el alma, que lo lleva a hacer lo malo delante de Dios a una persona. Entonces le está hablando: huye. Entonces pasión es una emoción fuerte, continua, que muchas veces, joven, hermanos, te domina tu razón. Esa emoción, porque no es un sentimiento, es una emoción que está ahí, latente, fuerte, que va a dominar y te va a hacer perder la razón, que tú no razonas, y va a orientar, va a llevar a tener una conducta inadecuada. Eso es esa pasión desordenada. Aún en el diccionario bíblico, pasión es el sentimiento negativo que viene de la palabra patos, del griego, emoción desordenada, que cautiva a su víctima y lo lleva por camino equivocado. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y ese camino equivocado va a deformar tu carácter, no moldea tu conducta, y eso te va a pasar factura más adelante. Amados hermanos, hoy estamos en un mundo desordenado. Hoy estamos en una sociedad que se mueve ante las pasiones desordenadas, que se mueve ante la concupiscencia. Y aquí hay una juventud, aquí hay un pueblo que está llamado. El Señor nos llama y nos dice: huye de esas pasiones, huye de eso que te ata, que te involucra, que te lleva a desear cosas desagradables delante de Dios. Las pasiones te pueden llevar a la pornografía. Las pasiones te van a llevar, hermanos jóvenes,
hermano adulto, te puede cautivar una pasión a la fornicación, a tener sexo antes de estar casado. Y muchas veces la pasión puede llevar a tener relaciones sexuales desagradables que no están orientadas a la vida natural y aún lo pueden hacer práctica en su vida matrimonial. Una pasión puede llevar al adulterio. Una pasión desordenada pueden llevar hasta manosear niños, niñas, desear a niños. Hermano, cuando el diablo se mete en la vida del hombre, mete en la concupiscencia. Acá Satanás no mira que tú eres rico, que tú eres profesional. No, cuando entramos a las pasiones, porque por ahí se inicia, por una pasión desordenada. Luego te empiezas a llenar de concupiscencia. La concupiscencia te llena de lascivias y te deforma. Ahora ya no vas a sentir deseos por una mujer, ahora vas a sentir deseos hombre con hombre, mujer con mujer. Hasta vas a sentir deseos por animales, porque así se inicia con una pasión desordenada. Y eso hoy se quiere normalizar. Por eso el apóstol le dice a Timoteo, con este inicio, con esto que empieza: huye de esas pasiones, escapa, porque esto te va a atrapar y te va a arrastrar a lo que tú ni te imaginas que puedes hacer. Muchos dicen: ¿cómo yo pude llegar a esto? Muchos caen a la fornicación y queda un embarazo no deseado. Y ahora recién piensas que estás estudiando y con qué vas a mantener. Y la muchacha que no quiere tener al hijo, ahora te lleva a un asesinato, a un aborto, a abortar a tu propio hijo. Y la Biblia dice: maldito las manos derramadoras de sangre inocente. Acarreas una maldición. Maldito, maldita. ¿De dónde empezó? Con una pasión desordenada, con un desenfreno. Por eso el apóstol recomienda: huye. Pero hoy en día estamos en un mundo desordenados, hermanos, y es el llamado a vivir diferente. Si usted vino a esta casa, a la iglesia, con esa conducta desordenada, hoy le quiero decir que el Señor te puede ayudar. El Señor te puede libertar y usted puede regresar a su casa siendo otro. Aleluya. Las pasiones desordenadas no solo son de los jóvenes, sino de hombres de edad que nunca han controlado su conducta, su proceder. Por eso, aún el mismo David, en el Salmos 25, le dice al Señor, en una experiencia, le dice, la experiencia juvenil y amarga, el día del, hermanos, que le dice al Señor: de los pecados de mi juventud ya no te acuerdes, no te acuerdes, no traigas a memoria. Y David reconoce que en su juventud, hermanos, él reflexiona, él mira hacia atrás y dice: de los pecados de mi juventud ya no te acuerdas. No te acuerdes, oh Señor, de las rebeliones de mi corazón. Porque cuando damos lugar a estas pasiones, el corazón se rebela contra su creador. El corazón se rebela contra los padres. El corazón se rebela contra las conductas buenas, contra lo moral. Se rebela el corazón. Y uno se vuelve inmoral. Y uno pisotea los valores. Y uno se vuelve desobediente, contumaz, rebelde. Rebelde ante la palabra. Rebelde ante el Dios Todopoderoso. Rebelde ante tus padres, causándote una gran maldición en tu vida. Eso lo dice la palabra. Por eso David en esa experiencia le dice al Señor, siendo ya un hombre de edad: Señor, de los pecados de mi juventud ya no te acuerdes. Y dice: perdóname, Señor. También el proverbista
dice: hermanos, hagan caso y acaten la palabra de Dios. Por eso en el libro de Proverbios, mire cuán terrible es esto. El libro de Proverbios, del 1 hasta el capítulo 8, contiene una cantidad de consejos de tipo útil, de tipo ético, de tipo moral, de tipo familiar. Mira, el proverbista, hermanos, se dedica desde el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Proverbios a dar enseñanzas, exclusivamente enseñanzas referente a lo moral, referente a lo ético, referente a la familia. Hermanos, por eso, por ejemplo, en el capítulo 1 del Proverbios dice: hijo mío, escuche, si los pecadores, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas. Jovencito, si ese amigo pecador te dice: vamos, ven, metámonos allá, hagamos lo malo. Si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. No lo consientas. No corras en el camino del necio, del pecador. Si esa jovencita, si esa mujer te está engañando, te está seduciendo, no lo consientas. No seas necio, no seas torpe. Y le dice así: si te has propuesto, ahí le dice, en el capítulo 1 le dice el Proverbios: si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. Hermanos, no vayas con ellos. Dice también, sigue en ese proverbio, no sea que al final digas, ya en el capítulo 6, cuando mis años vengan y consuma tu carne y tu cuerpo, diga: cómo aborrecí los consejos a los que me orientaban. Cómo aborrecí, cómo no quise hacer caso a los que me han orientado, a los que me han dicho: no andes, no vayas, termina tu carrera, busca al Señor. No estás en la edad de empezar con un enamoramiento. No estás en la edad de empezar manoseando, haciendo lo malo delante de Dios. No es el tiempo. Busca al Señor. Pero va a llegar un tiempo, si sigues en el camino, dice en el capítulo, que han pasado los años y tú vas a decir: cómo aborrecí, ¿por qué no obedecí? ¿Por qué no escuché? ¿Cómo aborrecí el consejo? ¿Cómo no me di cuenta de los que me orientaban? Aleluya. Porque ahí en el capítulo 6 dice: porque casi en todo lo malo he estado, en medio de esta sociedad y en medio de la congregación. He hecho lo malo conociendo. Se han metido en drogas, en borracheras, en robos, en cuantas cosas desagradables, porque un pecado trae otro pecado, un pecado arrastra otro pecado. Si usted, hermanos, tuviera la experiencia de entrar a la cárcel y hablar con uno de ellos, cuántos lloran y gritan: cómo no obedecí, cómo no escuché, hice lo malo, me metí, robé, estafé, violé. Y hoy hay mucha lamentación. Aleluya. Por eso, hermanos, el Proverbios nos dice: joven, es importante que usted atienda. La Biblia nos manda de huir. Huye, escapa. Y vamos al libro de Romanos. Aleluya. Capítulo 1. Alabe al Señor. Versículo 26 dice: por esto Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Cuando uno cae en esto, cuando uno cae en la rebeldía, cuando uno sigue en esas cosas inmundas. Oiga, escúcheme, no creo que usted esté engañándole a Dios. Tú no eres vivo. Hay otros que se crean vivos. Dice: yo hago mis cosas escondido. Oiga,
no te das cuenta que eres un títere de Satanás. Y cuando uno sigue en esas pasiones, mira cómo cae bíblicamente. Romanos capítulo 1 versículo 26. Por esto, como ya eres rebelde y contumaz, Dios los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambian el uso natural por lo que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se incendiaron en sus lascivias. Ahora ya no le gusta la mujer, ahora le dice unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Ahora hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estos están atestados de toda injusticia. Son fornicación, fornican, tienen sexo sin casarse, sexo con la enamorada, sexo con la amante, fornicación, perversidades, avaricia, ávaros, le gusta más, maldad, tan llenos de envidia, no se gozan con lo que otros prosperan, y hasta te lleva al homicidio, contiendas, engaños y malignidades. No es cualquier cosa caer en este pecado, en estas pasiones. ¿Cuántos adoramos al Señor? También hay, como le dice en Romanos, le habla de pasiones vergonzosas, un calificativo desordenado. Y en Romanos 7:5, no lo voy a leer, habla de la pasión, lo dice que es deseo incontrolado. Cuando caes, no vas a poder controlar ese deseo, te va a gobernar. Por eso cuántos jóvenes no saben cómo salir de la pornografía, no saben cómo salir de la masturbación. El diablo los atrapa en la inmundicia, porque ya no pueden ser controlados sus deseos. ¿Cómo perdemos el control de nosotros mismos? Por eso no es cualquier cosa caer en estas pasiones. Ya no vas a poder, hermanos. Por la gracia de Dios, yo soy psicóloga y he trabajado, he atendido a cuánta gente que no saben a dónde ir, buscan ayuda, hermanos, en terapias para salir, para dejar todas estas perversidades, porque algunos ya quedan hasta como un tontos, pierden deseos de estudiar, pierden deseo de seguir adelante, y lo único que su mente está lleno de estas perversidades. Esto es terrible, esto atrapa. Por eso el Señor te dice: oye, huye, escapa. Y en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 5 le dice: a las pasiones desordenadas, malos deseos. Aleluya, dele gloria al Señor. Malos deseos. Y el libro de Gálatas capítulo 5 24 también a estas pasiones le dice: pasiones desordenadas, deseos desordenados. Y en Tesalonicenses la pasión le dice concupiscencia. ¿Se da cuenta? La palabra habla en mucho, porque siempre el Señor sabe que esto es una trampa. No solamente aquí en Timoteo hemos visto los proverbios, Romanos, Colosenses, Gálatas, Tesalonicenses, habla de esta terrible obra demoníaca, que a veces cree: ay no, me hago el chistosito, voy a enamorar. ¿Qué de malo tiene una enamoradita? ¿Qué de malo es que yo le voy a manosear? ¿Qué de malo es que le beso? ¿Qué de malo es que le manoseo? Eso te lleva a la pasión desordenada, a la concupiscencia, a la lascivia, y te va a atrapar. No vas a tener control de ti mismo. Alaba el nombre del Señor. Por eso es importante conocer todo esto, porque estamos en un deterioro, hermanos míos, de valores. La juventud se está dejando arrastrar por estas cosas, y las redes sociales, que es el ingrediente
el ingrediente. En este tiempo la tecnología está invadiendo con una oferta de pecado, y con más frecuencia está causando un daño terrible. Uno entra a mirar y ya mujeres desnudas, y algo que te va a incitar, hermanos, a la inmundicia. Oye, hermanos, nosotros que somos cristianos, que no escuchamos esas cosas, pero hasta la música sucia. Cuando uno sube a un micro aquí, bueno, no hay mucho, pero a veces en Lima uno sube y la música es asquerosa, que solo te habla de sexo, de lascivia, de inmundicia. Mira cómo está esta sociedad. Por eso que la tecnología está afectando. La tecnología es buena, yo no digo que es mala, si uno, hermanos, lo sabe usar. Hermanos míos, sabemos para qué lo, pero cuando un joven está envuelto en pasiones desordenadas, en concupiscencia, eso siempre le va a perseguir. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, hay ofertas de pecado con más frecuencia. Y aún en la iglesia hemos tenido que llorar, hermanos, porque hemos perdido hombres, mujeres, aún de su temprana edad, que tenían un futuro muy grande en las manos de Dios. Pero hemos visto cómo el diablo los ha arrastrado con estas pasiones desordenadas. Lindos jóvenes que pueden servir al Señor, instrumentos, pero son arrastrados por estas pasiones, por sus concupiscencias. ¿Acaso no hemos llorado? ¿Acaso no nos da pena? ¿Cómo podrían manejar tantas cosas en la obra de Dios? ¿Cómo podrían ser tremendos predicadores? Pero el diablo los arrastra por sus concupiscencias, por sus pasiones. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Hemos visto hogares nuevos, de jovencitos recién casados, desbaratados por las pasiones vergonzosas. Una joven, hermanos, recién casada, se paraba, hermanos, y nos decía que ella estaba decidida a dejar ese hogar. Pero ¿cómo? Si usted se casó en la iglesia. Y ella decía: sí, claro, pastora, tenía apariencia de cristiano, claro que estaba dirigiendo un culto, claro que sí, parecía, pero estaba, hermano, arrastrado en concupiscencia. Y el día que se casó, quiso hacer la inmundicia con esta joven. ¿Y cuántos hogares devastados por estas obras demoníacas? Por eso el apóstol te dice: huye, escapa. Aleluya. Alaba el nombre del Señor. Porque esto, hermanos, te lleva a enfermarte. ¿Cuántos hombres enfermos por la pornografía, apasionados por los malos deseos, quieren replicar lo malo en su matrimonio? Quieren, hermanos, buscar a sus esposas no en forma natural, sino contranatural, porque vienen arrastrando desde antes sus pasiones, sus concupiscencias. Y así hay muchos. Y eso es desagradable delante de los ojos de Dios. Cuando damos gloria al Señor. Por eso, hermanos míos, quiero hablar que ese mal está adentro y que está haciendo daño a cuantos jóvenes, y que está, hermano, haciendo daño nocivo a cuantos matrimonios. Aleluya. Por eso tenemos que huir. No podemos dejarnos arrastrar por esa avalancha de suciedad, de injusticia. Tenemos un Dios que nos puede dar dominio propio, un Dios que nos puede ayudar, un Dios que nos puede hacer dueño de nosotros mismos. Si tú le buscas, si tú le clamas, Él puede darte dominio propio. Él va a hacerte dueño de ti mismo. No va a ser dueño las pasiones desordenadas, las concupiscencias no te va a arrastrar. Hay pasiones que son muy nocivas, y una de ellas es la fornicación.
está trayendo vergüenza, porque trae embarazos no deseados, porque trae aborto, trae asesinatos de bebés. La palabra fornicación viene de la palabra latín formix, que significa bóveda, tumba, sepulcro, encierro. Y con esto no se juega. No se juega, jóvenes. Eso no es chiste. Ay, no, pero todos en la universidad. El que cae esto, cae a una bóveda, cae a un sepulcro, cae a las manos del diablo, hermanos. Por eso usted tiene que huir. Y eso, hermanos, cuando el joven cae en la fornicación, hermanos, está su mente bajo tinieblas, vive encadenado. Aleluya. Por eso Dios nos llama a los jóvenes a ser diferentes, a estar santificados por Dios. A una señorita el Señor le llama a ser santificada, que sí va a llegar el momento de tener su esposo con la bendición de Dios, su esposa, para que Dios bendiga ese matrimonio y usted podrá disfrutar como manda la palabra, no en pasión desordenada, sino en el amor, en ese amor puro y santo que Dios pone en el corazón de un hombre y de una mujer que se guarda. Cuando damos gloria al Señor, aleluya. Por eso el Señor nos llama a no ser hipócritas, a no vestirnos como cristianos, pero con una moral de impureza, sino nos llama a ser puros, a vivir, hermano, la pureza. Aquí, hermanos, venimos a buscar a Dios. Venimos cada día que Dios nos ayude, nos bendiga, nos lave con su sangre. Afuera hay una sociedad corrupta, inmoral. Aleluya, pero el Señor tiene un remanente diferente. El Señor tiene jóvenes que se guardan. El Señor tiene jovencitas que le pueden decir al pecado: no voy por ahí. Yo voy a guardarme. Yo voy a esperar en el tiempo de Dios. Yo voy a orar. Yo no me voy a dejar arrastrar por mis deseos, por lo que mira mis ojos, porque tus ojos miran solo de afuera, pero el Dios del cielo mira lo de adentro. El Dios del cielo mira los pensamientos. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Por eso, aleluya, Dios, hermanos míos, si ha llegado a tu vida muy joven, gloria al nombre del Señor, es porque el Señor tiene planes contigo. Sé que hay una batalla contra Satanás. Sé que hay batallas de los deseos. Como joven, ¿quién no se enamora? Como joven uno anhela, desea. Pero el Señor puede controlar esos deseos. El Señor puede ayudarte. El Señor va a controlar nuestras pasiones. Si usted, hermano, bendito, se pone en las manos del Señor, usted no va a fracasar. ¿Cuántos han fracasado? ¿Cuántos hermanos han sido arrastrados por las corrientes de este mundo? ¿Cuántas madres solteras? ¿Cuántos hermanos? ¿Acaso esa joven que se entregó a ese muchacho pensaba ser madre soltera? ¿Pensaba quedarse abandonada con un hijo? No. Pero la fornicación trae eso. Trae abandono. Trae hijos, hermanos, sin padre. No es cualquier cosa. A veces uno vive la vida loca en la juventud sin Dios, pero hay consecuencias terribles. Un niño, un joven sin un padre, sin una madre, hermanos, aunque tú le ames mucho a tu hijo, aunque tú le des todo lo material, hay un vacío. Hay un vacío en el alma. Por eso, hermanos, ¿por qué tanto ha avanzado la delincuencia? Si usted analiza, yo soy psicólogo cuántas veces, y usted mismo no necesita ser psicólogo. Escuche un testimonio aquí. ¿Y cómo empieza? Yo vengo de un hogar desordenado. Yo no conocía a mi padre. Yo no conocía a mi madre. Mi padre me abandonó. ¿Y cómo terminan? Muchos hermanos arrastrados en cosas terribles, en delincuencia. No es fácil. Por eso este pecado
Este pecado, hermanos, de la fornicación trae consecuencias hasta la vida social. Este pecado de tipo moral está haciendo daño y tenemos que tocar trompeta, porque lo único que puede frenar esta avalancha, hermanos, que tanto daño hace, es hablando, es predicando, es diciendo que no es cualquier cosa este pecado inmoral. La Biblia dice, hermanos míos, que aquellos que son arrastrados por estos pecados ya no tienen dominio propio. Los deseos se le desenfrenan. Aleluya. Y aún hay ejemplos en la palabra del Señor. Vemos, hermanos, cuando un joven, un hombre como Sansón, un joven que conocía que tenía, hermanos, un futuro, pero cómo fue arrastrado por las mujercillas cargadas de pecado, hermanos. Y este joven es arrastrado por este pecado y le entrega su vida, le entrega todo a estas mujercillas. ¿Y cómo terminó Sansón? ¿En el plan de Dios? No, se salió del plan de Dios. Sansón terminó sin ojos. ¿Cuál fue su pecado de Sansón? Mató, robó. Su pecado fue estas pasiones desordenadas. Fue poner sus ojos ante esas mujercillas impías, cargadas de pecado. Y quiso como mujer, una mujer sin Dios, sin valores, sin moral. ¿Y cómo terminó? Arrastrado, sin ojos. Hermanos, la Biblia nos habla, aleluya, David, un hombre, hermanos, con todo lo que Dios tenía para él, pero un momento de descuido, dice que ya no fue a la guerra y se quedó ahí en la azotea, y de repente miró a una mujer. Qué guapa, qué hermosa, qué cuerpo. Porque cuando uno mira solo lo de afuera, y invadido por sus pasiones, manda a llamar. Llámala, búscala. Voy a mandarle un mensajito. Dios te bendiga. A la gata Carlota, una gata donde te va a atrapar. Y lo mandaron a llamar, y vino esta mujer que tenía a su marido. Uy, el rey. ¿Cómo? Ella habrá pensado en la platita, ¿no? Así hay mujeres que miran la plata, que miran los intereses. Oiga, no vaya a ser que al mirar ahí quedes atrapada y destruida. Y ella dice, uy, el rey. ¿Cómo no? Esto es irresistible. Es el rey, el más guapo, el más platudo. No le importó que era casada, y se acostó con David. Pero eso no quedó ahí. Como el pecado tiene consecuencias, esta mujer se quedó embarazada. Ahora le dijo al rey, uy, estoy embarazada. Y él, ahora, ¿qué hacemos? Como todo pecado, él pensó, dijo, bueno, voy a traer a tu marido y tú duermes y le engañas. Como muchas que tienen a veces un enamorado y ahora le quieren empatar al otro. Y a algunas no les sale el juego. Y le mandaron a llamar al esposo. Y David le dijo, oye, tienes que ir duerme con tu esposa. Y él dijo, ¿cómo yo voy a dormir con mi esposa cuando esté en guerra? Y no fue. Y así una, dos, y dijo, voy a emborracharle. Si está borracho se va a encender su concupiscencia y va a buscar a su esposa. Ni borracho este hombre. Y él dijo, no, ¿cómo voy a ir yo a estar gozándome con mi esposa si los demás en la guerra? Y no fue. Pero al no poder, al verse que no daba su plan, como todo plan diabólico, dijo, hay que matarlo. Y lo mató, hermano. Mandó a matar a uno de sus guerreros fieles. Como otros, quizás no le manda a matar
Quizás no le van a matar a la madre, pero voy a matar al niño. Hasta el aborto. Vamos a buscar doctor, a las comadronas, a quien sea. Y ahora matas a tu propio hijo. Maldición. Cargándote una terrible maldición. En el libro de Proverbios dice: maldito las manos derramadoras de sangre inocente. Y eso no te la libras. No te la libras hasta que le pidas a Dios misericordia. Aleluya. Hermanos, y terminó en muerte. Por eso este pecado no es cualquier cosa. Iglesia amada, la pureza moral tiene un altísimo precio, porque eso nos da autoridad moral para poder hablar. Cuando uno vive en pureza moral, cuando uno vive como manda la palabra, tenemos autoridad para hablar hasta en un altar, para hablar a la gente, para hablar un joven a otro joven, para hablar en la universidad, para decirle: sí se puede, sí podemos contener nuestras pasiones, sí podemos esperar en Dios, sí podemos esperar nuestra esposita, nuestra esposa, nuestra enamorada en el Señor. Sí se puede. ¿Cuántos jóvenes? Esta es una iglesia, yo me gozo con la iglesia de Quito, porque aquí hay hombres, mujeres de mi edad que llegaron jovencitos, que llegaron a los 12 años, que se guardaron su niñez, se guardaron en su adolescencia, se casaron en la iglesia, ahora son papás, están criando hijos. Eso es testimonio que sí se puede ser fiel al Señor, sí se puede guardarse del pecado, guardarse de las impurezas, guardarse de la fornicación. Claro que sí, sí se puede. ¿Cómo que no? Se puede. Hay un pueblo aquí y en otros lugares que se están guardando, esperando en el Señor. Aleluya. Eso es un precio alto, pero nos da autoridad moral para poder hablar, hermanos. Pero qué triste conociendo, hermanos, y caer. Qué triste sabiendo la palabra, embarrarse. Hermanos míos, cuando uno cae en eso, usted no se imagina. Muchos pueden terminar, hermanos, con su vida académica, arruinar tu propia vida económica, arrastrarse, hermanos, en cosas desagradables. Por eso es importante como escuchar este llamado que el apóstol Pablo le hizo a este joven, y le dice: Timoteo, huye de las pasiones. Y yo te digo en esta noche, joven, tú que estás aquí, di tu propio nombre y dite ahí: Julio, huye. Carlos, huye. Elías, huye. Nehemías, huye de las pasiones. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Pero también hay otras pasiones llamadas redes sociales. Llegó el internet y con ellas las redes, bien dice su nombre, redes cautivadoras. Aleluya. No por algo le han puesto redes. Aleluya. Y Satanás está usando estos recursos para arrastrar a la juventud. Lo está usando. Está usando. Ahora ya no necesitamos mirarnos, encontrarnos en la esquina. Ahora solo necesitamos un aparatito para hablar, para expresar nuestros deseos. A ver, ¿por qué no me mandas una fotito así? Y fotito acá, y más abajito, y te atrapó el diablo. Y si dentro de esta página, y no, esto no es nada de mirar, no es malo, y te atrapó la pornografía. No, pero no es malo jugar, no es malo si usted tiene cierto control. Pero la neurociencia nos dice que una persona que está más de 2 horas jugando un juego en internet, más de 2 horas, usted ya está atrapado. Y no le está hablando, le estoy hablando la neurociencia. 4 horas en un juego, usted está atrapado y necesita ser libertado. ¿Y cuántos jóvenes arrastrados no se dan cuenta, hermanos? Pero el diablo es astuto.
El diablo no va a decir, no, no, si yo le pongo mujer no va a poder. Le pongo pornografía, no. Si le pongo música mundana, no. Ya, le voy a atrapar con esto. Y le voy a quitar el tiempo. Y le voy a llevar al ocio. Y le voy a llevar a la pereza. Y voy a endurecer su corazón. Y otros, y ahí nos siguen enredando. Otros no caen ni con eso ni con el otro. Pero tienen un corazón duro. Vienen a la iglesia, ni siquiera se arrodillan, ni siquiera doblan sus ojos. Oiga, ¿tú en qué crees? ¿En qué Dios crees? ¿Qué crees? Ni siquiera cierras tus ojos. ¿Dónde crees que tú estás? Estás en la casa del Dios Todopoderoso, y a Él se le debe la reverencia. Y algunos ya los atrapó en dureza de corazón. Y miran todo. No hay una iglesia perfecta. No hay. ¿Sabes por qué? Porque tú eres imperfecto y ya entraste y ya la malograste. Y yo soy imperfecta, porque todos somos imperfectos. Y acá hay muchos imperfectos. Y acá estamos en el camino de la perfección, buscando agradarle a Dios. No hay nadie perfecto, pero sí hay gente santa, apartada del pecado, apartada de la inmundicia. Aleluya. Entonces el diablo va a buscar 1000 maneras para sacarnos de la casa de Dios, de su presencia. Aleluya. Amados hermanos, jóvenes, por eso es importante tener un encuentro con el Señor. No permitamos al diablo estar atrapados, que nos está haciendo un daño espantoso. ¿Y cuántos? Otro terrible flagelo: la pornografía. Porno es prostitución. Grafía, descripción gráfica de la prostitución. Eso significa. Por eso ya hay más de uno cautivado por eso. Muchas veces hemos orado por personas, hermanos, que vienen llorando, pidiendo a Dios liberación de estas ataduras malignas. Esto es terrible. No se meta por esos lugares, hermanos, hermanas, jóvenes. Huya. Esto no solo es cuestión de hombres, sino también de mujeres. Es por eso que el apóstol tuvo que delimitar, hermanos, las asistencias cuando empezó a hablar de las viudas, y dijo, que pongamos en las listas, que vamos a darle atención a las mujeres, a las que están más de 60, pero las que están menos de que se casen, que busquen su esposo, porque esto no solo es del hombre, también es de las mujeres. Y si no hay dominio propio, pídele a Dios que le dé un esposo, le dé un compañero. Y si usted no necesita, gloria a Dios, no es necesario. ¿Cuántas hermanas que no han necesitado un esposo son felices con el Señor? Y que Dios las bendiga y entrega sus vidas. Pero si usted tiene debilidades, anhela, no es malo que usted se pueda casar. Y dice a las menos de 60 que se casen. Y hay mujeres de 60 también que se quieren casar. Si te abre la puerta, cásate. Gloria al Señor. Alabe el nombre de Jesucristo. Que Dios, nosotros pastoreamos una iglesia y casamos a una hermana de 60 y tantos, y él también de 60 y tantos. Y Dios, lo importante es que hagan las cosas como a Dios le agrada. Amén. Por eso el mismo apóstol dice: porque algunas son arrastradas por sus deseos, se fueron en pos de Satanás. Eran mujeres, hermanos, mujeres mayores, mujeres trentonas, cuarentonas, cincuentonas, que debieran ser maestras del bien, pero arrastradas por sus pasiones, también llegan a caer en estas concupiscencias. Y eso es bíblico, el apóstol lo dijo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por eso, aleluya, hermanos, que Dios nos guarde para no ser víctima de estas pasiones. Pueden venir sentimientos, hermanos, desagradables ante el Señor.
Aleluya, bendito el nombre del Señor. Por eso es claro, Timoteo, el apóstol, aquí en el capítulo 3, versículo 2, dice: porque habrá hombres en estos últimos tiempos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperentes, no controlan su temperamento, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice la palabra, evita, porque de estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Por eso un pecado arrastra a muchos pecados. Amados hermanos, el consejo del apóstol es: huye de las pasiones. Huye, no solamente los jóvenes, las mujeres, los hermanos de edad. Huye. En el versículo 22 de segunda de Timoteo, una vez más vamos a leer: huye también de las pasiones juveniles. ¿Y qué te dice que debemos seguir? Sigue la justicia, ama lo recto, haz lo bueno, sé justo, no seas pícaro. Busca la fe. ¿Qué es la fe? Búscale a Dios, llénate de cosas de Dios, búscale al Señor, congrega, ámale al Dios Todopoderoso, y la fe te va a llenar de amor, el amor, y eso va a traer paz a tu corazón. Y cuando uno busca al Señor, empieza a crecer la fe, empieza a crecer el amor en nuestro corazón. Eso va a traer paz y eso va a limpiar nuestro corazón. Aleluya. Y los de corazón limpio invocan al Señor, y eso podremos invocar el nombre del Señor. Hermanos, no tomemos en poco esta palabra. No desechemos el consejo de la palabra. Joven, jovencita, adolescente, que quizás es parte, pero el Señor tiene poder para tomar el control de nuestras emociones. Él toma el control y nos va a dar a nosotros el control de nosotros mismos, para decirle no al pecado, no a la lujuria, no a la inmundicia, no a la concupiscencia, aunque está, hermanos, en bandeja hoy en día. Pero el Señor nos promete ayudarnos. Pero el que tiene que tomar la decisión no es Dios, eres tú. Tú tienes que tomar el paso. Otro dice: yo le pido a Dios que me ayude. ¿Qué crees? Que Dios va a venir y te va a tomar tu manito, tu piecito, para que haga correr tú. Por eso te dice: huye. O sea, eso lo tienes que hacer tú. Eso lo tienes que usted decidir, y Dios te va a ayudar, y Dios nos va a ayudar. Pero el que toma la decisión somos nosotros. Si tú le buscas, si tú le pides, si tú le dices al Señor: Señor, ayúdame, ya no quiero caer en este pecado, ya no quiero caer en esta concupiscencia. Yo no sé cuál es tu lucha, yo no sé con qué usted viene luchando. Quizás nadie sabe los deseos que hay en tu corazón, los pensamientos que se te meten cuando estás solo. Pero quiero decirte que sí, Dios sí lo sabe, Dios sí lo conoce, y de los ojos de Dios hay que cuidarnos. Y en esta noche yo quiero orar. Esta palabra no es en vano. Un día vamos a darle cuenta por esta palabra. El Señor te ha hablado en esta hora. Usted le ha dicho: háblame, y el Señor te ha hablado.
Y cuando Dios habla, Él habla porque quiere advertirte de algo terrible. Él no habla en vano. Huye, hermanos. Pídele, escapa por tu vida. Póngase de pie, cierre sus ojos. Hable con Dios. Hable con el Señor. Donde tú te encuentres, hable con Dios. Pídele perdón al Señor. Tú no tienes que venir a contar a nadie tu pecado, ni los deseos de tu corazón. Tú le tienes que contarle a Dios. Tú le tienes que hablarle a Dios. Tú le tienes que pedirle a Dios perdón.